¿Qué tal? Hola ¿Cómo Martín, estás? buen día. Oye, pues yo creo que es importante que pudiéramos iniciar esta jornada de pláticas que se tendrán en La Voz de la Región con un tema que sin duda tiene que ver mucho y sustantivamente con la problemática económica de la región, en un producto que le da prestigio y nombre a toda la cuenca cafetalera, que es Coatepec, obviamente, pero que significa la crisis fundamental que existe alrededor del aromático, un problema, obviamente, que busca abordarse desde diversos frentes para ver si tiene alternativa histórica y de futuro. Este problema que le ha generado a las familias de la región y del estado, particularmente, dificultades en torno a su calidad de vida. Jorge López, ¿qué piensa después de tener varios años ya inmiscuido en un tema como el que comentamos del café y que ha generado opciones y alternativas? ¿Qué futuro le ve a este producto? ¿Cuáles han sido las consideraciones mundiales en el contexto del café que se han planteado y que obviamente pueden repercutir favorablemente o no en la cuenca cafetalera de Guatemala? Ok, ok. Bueno Martín, pues a mí me gustaría primero que nos pusiéramos en contexto. El mundo tiene 20 millones de productores de café, distribuidos en 56 países. Sin embargo, la producción mundial, el 85% se la distribuye en Brasil, Colombia y Vietnam. Eh, México tiene alrededor de 511,000 productores, todo el país, de los cuales alrededor de 90,000 están en Veracruz. Entonces, estamos hablando de un sector del que dependen muchas familias. En nuestro distrito, pues son muchísimas las que todavía dependen de esta actividad económica. Dentro de eso es importante mencionar algunos datos importantes de Coneval. Coneval estudia 10 municipios y de esos 10 municipios que son en su mayoría productores de café, nos dice que hay muchos que están en pobreza. Al menos el 48% de esa población vive en pobreza. Entonces es un dato interesante y otro que nos da que también, si bien no podemos decir que es alentador, pues sí define mucho a Coatepec en el contexto nacional. El principal productor es, o uno de los principales productores como municipio, es Chilón, en Chiapas. Sin embargo, ellos, en su población, el 95% está en pobreza. El 95%. Y Coatepec está en un 48% de pobreza. O sea, son los dos extremos de dos municipios con una actividad económica alrededor del café. La parte sustantiva, Jorge, ¿no te parece tiene que discutirse sobre la implementación del modelo de mercado, de libre competencia, donde se quita hace ya algunas décadas el precio de garantía, donde el Estado, y me refiero a los gobiernos mexicanos, dejan de participar directamente en tener controles específicos de los precios, que obviamente esto garantice ciertos niveles de ingreso para los productores, unos productores que por cierto, no sé si coincidas conmigo, han venido a volverse viejos, como los plantíos, como los cafetales, que han bajado sus capacidades de producción en sí mismos, y estoy refiriéndome a Coatepec. Yo creo que es un fenómeno más allá de la cuenca de Coatepec, es un problema nacional, pero que en nuestro caso y de inmediato se observa, por ejemplo, en las participaciones de los cafetaleros en los eventos, cuando hacen reuniones, ves personas mayores a 60 años en lo general, su rango de capacidades de involucramiento en el producto café ha ido en una tendencia muy negativa, y sin duda un elemento que tiene que ver con todo esto es que se liberó el precio. No hay condiciones para ajustar mejores garantías para los productores, y la queja recurrente cada cosecha es: no tiene precio el café, aunque, y aquí viene un debate que podríamos estar pensando, Jorge, hay un precio de tasa mucho más elevado que puede generarle ganancias a los productores cotidianamente, ¿no? Okay. Controlar el precio es casi cercano a imposible, ¿no? Lo que sí podemos controlar, por ejemplo, es la productividad. En Veracruz, y eso es muy específico de Veracruz,
el rendimiento por hectárea puede ir desde 8 quintales por hectárea hasta 30, lo cual es una diferencia abismal. Tiene que ver con las prácticas de producción. Si tenemos prácticas de producción ineficientes, nuestra tierra va a ser poco productiva. Eso por un lado. Otro, Coatepec tiene más de 200 años de que llegó aquí la planta y llegaron varias variedades, las cuales cada productor seleccionó la que más le convino en su momento y así creó su finca. Hay muchos factores por los cuales tú decides sembrar una u otra variedad, porque hay muchas opciones, pero yo siento que básicamente te resumes en dos, que es calidad de la taza y la producción que te da cada planta. Entonces, en ese tenor, bueno, tenemos la cantidad de puntos de siembra por hectárea, que es un factor importante, y dos, que es la selección de la variedad que uno quiere. Pero la reflexión ahí, Jorge, está cayendo exclusivamente en la parte productiva del dueño de la tierra que está sembrando el café. Pero ¿cuál es el nivel de injerencia que tienen los gobiernos en sí mismos para generar subsidios, capacidades tecnológicas, capacitación en la producción? ¿Dónde están esos apartados que sin duda pareciera que se retiraron del café? Estos apoyos financieros al campo que los hace manifestarse regularmente a sectores cafetaleros, minifundistas particularmente, que impulsan la necesidad, la idea de que se apoye más al campo desde las estrategias gubernamentales. O sea, efectivamente hay un problema y una crisis en términos de las capacidades tecnológicas y de aceptación de las tradiciones que se tienen respecto de un tipo de café en especial, de una planta. Pero ¿dónde está, dónde queda el abandono de alguna manera que se ha planteado del sector por parte, y lo digo así, de algunos productores que se quejan de la no participación del sector, del área gubernamental? Y por otro lado, sin duda, tu experiencia como empresario del café nos puede dar luz acerca de qué es lo que tenemos que hacer respecto, por un lado, a la baja sensible de las participaciones de subsidios o créditos gubernamentales, y con esto todo lo otro que comentaba, y por otro lado, cómo se puede impulsar una estrategia empresarial que reivindique las posibilidades de ser más eficientes en la producción. Claro. Bueno, te enfocas ciertamente un poco más al apoyo gubernamental, y son dos cosas. Uno es todo lo que pueda hacer la iniciativa privada por un lado, y en segundo lugar el acompañamiento que te puede dar el gobierno en este sector, y lo pongo en segundo lugar. La verdad, la principal responsabilidad siempre ha sido de los productores. Sin embargo, con una buena política económica que apuntale el sector, obviamente sería muchísimo más fácil y sería algo coordinado. Esfuerzos que hemos visto en programas como el de Pueblos Mágicos, por decirte algo, que este programa vino de uno que ya existía en España. Lo mismo existe para fincas cafetaleras, como es un programa muy exitoso que existe en Colombia, en el que la finca la vuelven una finca de especialidad, eficiente, con plantaciones pequeñas pero muy productivas, y que están abiertas a la gente a su visita. Entonces, el recibir y captar turismo de esa forma hace que las fincas se utilicen todo el año y no nada más sea la época de cosecha o la época que tiene uno que hacer ciertos trabajos en el año, sino que todas esas cosas se hacen igual, pero además de eso se invita a la gente a que participe y vea qué es lo que se hace en una finca de café. Este programa ya existe y está en Colombia y es muy exitoso. Algo así se podría implementar aquí, pero tendría que ser muy en coordinación también con esfuerzos que se puedan hacer a través del gobierno. Y eso se puede plantear y se puede pedir, y ya hay cafeticultores que lo han hecho y lo siguen haciendo ahorita y les ha resultado exitoso. Un exsecretario de Turismo me dijo una vez, tenemos que desarrollar no 2 o 3 fincas, mínimo tenemos que empezar con 50 y de ahí partir. Si son 100, son 100, y son 150, qué mejor. Entre más oferta exista, más gente va a llegar y más gente se va a enterar de que existe en Coatepec ciertas actividades que se pueden hacer alrededor de no nada más tomarte una buena taza de café, sino conocer qué implica el mundo del café, que es algo
muy interesante y sigue siendo todavía el emblema que hace que la gente venga a este pueblo mágico de Coatepec. Es la idea del café, es la magia del café, como es la magia del vino cuando tú vas a un plantillo y dices, bueno, me voy a tomar un excelente vino, pero voy a ver cómo está todo el proceso, voy a entender cuántas uvas hay, qué tipo de uvas hay, por qué crecen aquí, qué tipo de suelo es, por qué este es diferente al de España, el de Rioja, California, etc. Nosotros tenemos esa misma magia y la podemos incluso explotar aquí muy bien y muy regional. En pláticas con Abelino Hernández, tú lo conoces, es un excelente catador, él tiene muchas ideas y otras que ojalá pueda compartir, porque el hecho de la selección de variedades es algo bien importante y bien interesante en este momento en el que se está renovando el cafetal, porque bien o mal se está haciendo debido a la roya. Ya había muchas plantaciones muy viejas y ahorita estamos en un punto en el que las vamos a renovar. Entonces hay que renovar y hay que echarle coco para que esto siga siendo buen negocio. Mucha imaginación necesitamos desde los productores obviamente generar la ilusión en sectores deprimidos de cafetaleros, ¿no? De que hay alternativa para el producto, de que no todo está acabado, de que se requiere tener la suficiente claridad para imaginar nuevos caminos que le brinden al producto café realmente mejores condiciones. Y que obviamente esto va a significar la vida de miles de familias en nuestro estado y particularmente en nuestra región y en nuestra cuenca. Casa de Campo es un ejemplo que está queriendo plantearse como que diversificas tus capacidades de presentación. Las cápsulas, por ejemplo, no las veo en todas partes, las veo contigo. Yo no sé cómo las estés planteando para que puedan ser competitivas de cara al mercado cafetalero local o estatal. ¿Qué me puedes decir respecto de tu experiencia muy propia? Bueno, en eso, Martín, por ejemplo, en Nespresso y otras marcas que hay en el mundo, casi siempre nosotros vamos siguiendo las tendencias de consumo mundiales. Pocas veces hemos generado una original en cuanto a empaque, digamos, por ejemplo, ¿no? El tema de las cápsulas fue algo muy innovador que ya tiene bastantes años y se crearon pues empaques de este tipo con cafeteras muy pequeñas y muy accesibles en donde puedes hacer una excelente taza de café con los tiempos adecuados y todo muy bien hecho y muy bien estructurado. A este tipo de mercados que son muy específicos y tal vez de alguna forma pequeños, porque no todo el mundo tiene acceso a estas máquinas o de alguna forma no todo el mundo todavía empieza a comprarlas. Y en esta en particular yo siento que su debilidad ha sido la distribución de sus cápsulas. Ahí hay un nicho que nosotros podemos explotar, no solamente como marca Casa de Campo, sino también como algo de la región, ¿sí? Cada quien puede crear su propia cápsula y empezar a venderlas. Y no solo aquí, al turista que viene a visitarnos, se pueden vender vía paquetería, o sea, las opciones son muy amplias. Y cada quien puede crear su propia mezcla, su propio sabor. La magia de esto es que de alguna forma cada quien puede crear una variedad de cápsula con un sabor muy específico. Y eso es otro valor agregado. Y así como eso habrá muchas otras opciones en las que se puede innovar en empaques, que sea referente Coatepec, de que cuando tú llegues digas, yo me puedo llevar muchas opciones de café y también voy a Coatepec nada más porque voy a comprarme un buen kilo o 2 kilos, o mi empresa está en Monterrey y consumimos tanto de café, oye, voy a llevar de este café, que sí pasa. Muchos cafetaleros exportan su café dentro del país y lo mandan a Monterrey, a oficinas, a empresas, etcétera, y hay mercado, hay mercado. Lo que tenemos que hacer es buscar ese mercado del valor agregado y ya no nada más empacar nuestros sacos de café oro y mandárselos allá a que ya les den ese valor, ¿no? Ya los tuesten y todo, ¿no? Porque en medio de la crisis el café tiene opciones, tiene vida de futuro, sería el resumen de alguna manera de tus comentarios. Requerimos mayor profundidad en las acciones de los productores, y me refiero a imaginación, a buscar alternativas de producción,
a no tenerle miedo a los cambios, de los cultivos. Estas características de la vida del cafetal como tal, tiene que tener conducciones alternativas. Sin duda los productores tendrán que imaginar cómo, pero yo asumo aquí también la necesidad de mayor involucramiento de políticas públicas, tú lo planteaste hace un momento también, que le den fortaleza a este nuevo ideario, a la construcción de un nuevo ideario de la producción del café. Y en el caso puntual de Coatepec y de la cuenca de Coatepec, que son muchos más municipios que el propio Coatepec, puedan tener la oportunidad de un futuro mejor para la producción y para la vida de las familias, porque de allí, como bien lo comentaste al inicio, dependen muchos, o dependemos muchos. ¿Por qué comenzar esta serie de programas de La Voz de la Región con Jorge López? ¿Por qué hablar de café? Porque simple y sencillamente forma parte de nuestra cotidianidad como parte central de nuestra vida económica, de nuestra vida social, de ese reunirnos en torno al café, tomarlo y saborearlo, y que tiene más de 200 años, como lo comentabas. Vale la pena que se haga un esfuerzo, y es la pregunta con la cual me permitiría cerrar. ¿Vale la pena hacer los esfuerzos que se merezcan hacer para continuar con la vida del café? Vale la pena porque el campo hay que apoyarlo en general. Si el campo no se desarrolla y la cafeticultura tampoco, y así como otros cultivos, como hay otros interesantes que también se proponen de otros actores que dicen, ¿sabes qué? La zarzamora también es una opción viable para Coatepec, o la nuez de macadamia. En general el campo se tiene que apoyar, porque si no, los que más van a sufrir van a ser a las mujeres o los adultos mayores, con los cambios que hay en el campo, con la migración, con toda esta situación que se viene cuando el campo ya no es negocio o ya no es un sustento y te da ingresos de pobreza de menos de 1.300 pesos mensuales. Entonces, de que vale la pena apostarle, definitivamente, vale mucho la pena. No sé si recuerden o recuerdes mucho la Feria del Café, que era referente pero muy por la época. La Feria de Café empezaba cuando terminaba la cosecha, y era una celebración de los frutos del campo, y eso era bien importante, y no solamente aquí, era en toda la región. Yo recuerdo la Feria de Cozahutlán, tenía un dinamismo económico impresionante, pero porque giraba en torno a esa industria, que todavía existe, que simplemente lo que hay que hacer es replantearlo, buscar alianzas y coordinarnos para llevarlo a buen puerto. El cafetal, entonces, visto como ese elemento que le dé vida a las familias de la región y del país, obviamente, y que le dé oportunidad también al medio ambiente, porque entiendo que el cafetal en sí mismo tiene una capacidad, una potencia para dotar de instrumentos medioambientales de defensa, que hay que hacer, y que yo creo que vale la pena también estar abordando en este final del programa. El cafetal bajo sombra, que muchos crecimos con ellos, son garantía de servicios ambientales que también no hay que olvidar, y hay que ponerlos como punta de lanza para lo que venga de la historia del cafetal en futuro, ¿no? Así es. Te he invitado a mi finca, no hemos tenido la oportunidad de ir. No sé si recuerdas, hace yo creo que 4 años, te comentaba que yo quería hacer un experimento para hacerla en combinación con maderables, así fuera un proyecto también agroforestal. Derivado de una visita a Colombia, me traje varias literatura de por allá, de los experimentos que ellos habían realizado. Si bien es otro clima, ellos, por ejemplo, tienen cafetales que no hay ninguna sombra y producen muy bien. Aquí definitivamente no es recomendable a sol abierto, no es recomendable. Pero las combinaciones que se pueden hacer en las dimensiones en las que tú puedes sembrar un árbol maderable es interesante. Claro, se mete uno con muchos temas, porque tú sabes que no es algo sencillo, no es decir, sabes que voy a tirar el bosque en el niebla y voy a sembrar solamente puro cedro. Tiene sus implicaciones, pero bien manejado puede ser una opción o una alternativa al ingreso que se tiene ya por la finca y hacer más productiva la tierra. Bueno, Jorge, pues muchas gracias. Un debate, yo creo que necesario. Le daremos continuidad contigo y con algunos otros invitados. Esperamos, obviamente, que el café tenga y se le reconozca la importancia que sin duda establece para miles de familias en la zona.
Muchas gracias. Pues, gracias por la invitación, y igual quien tenga máquina de Nespresso no duden en venir aquí a Casa de Campo y se pueden llevar sus cápsulas y probar un café coatepecano en su máquina, que le mete café de todo el mundo. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.